Hola, muy buenos días a todos. Bienvenidos a Frente a Frente. Es un placer de nuevo moderar el programa de este lunes. ¿Qué fecha tenemos hoy, Lucecita? Lunes 17 de febrero. Presentes hoy en el set de Frente a Frente la abogada Luz Ernestina Mejía. ¿Qué tal, abogada? Muy contenta de estar siempre aquí con Entre Amigos. Fuerza esa mano derecha. Mucha fuerza. Muy bien, me agrada tenerla aquí en el programa. Lo mismo que a Fernando Anduray. Fernando, bienvenido, buenos días. Gracias, Renato. La fuerza mía viene de Dios. Viene de Dios. Viene del Jesucristo, del Espíritu Santo en mi vida, y pido que el Espíritu Santo llene los corazones, los hogares hondureños, y a los cristianos. Sin orar no se puede tener un buen día. Póngase en las manos de Dios, que ahí está la oportunidad de tener un buen día. ¿Y la de Julio Navarro, Amén. de dónde viene? Pues preguntémosle. ¿Del mismo Dios? Del mismo Dios. Del mismo Dios. Amén, qué bueno. Sí. Y Octavio Pineda, ¿qué tal? ¿Cómo está, abogado? Mucho gusto. Puede saludarlo, Renato. A ver, un gusto estar con distinguidos panelistas. Yo no sé, Julio, me da la impresión que la pregunta no te va a gustar mucho. O más que una pregunta, es una afirmación. Pero yo sé que no te darás por aludido, porque si algo debo decir yo de Julio Navarro es que es un hombre honesto. Así es. Es un hombre honesto. Dice. Así es. Sí, porque la pregunta, no apareció la pregunta todavía. No, no Ya le apareció. Quiere decir que... No lo he leído. No te prejuicies, no te prejuicies. No, naturalmente. Es que mira, primero, cuando viene la abogada Ana Paola Hall el viernes a las 6 de la tarde aproximadamente y denuncia que la están amenazando de muerte y a su familia, yo venía escuchando por la radio esa conferencia de prensa y me causó profundo desasosiego. Me causó profundo desasosiego. No puede ser, digo yo, no puede ser. Porque afirmó de que hay algunas personas que están conspirando contra la democracia, palabras mayores, conspirar contra la democracia. Me imagino que han estado viendo el noticiero TN5 matutino, hoy en la mañana, ayer vieron a Ulises Aguirre con Eunice López en la noche, y ya empiezan los titulares, muertes a raíz de la actividad electoral. Entonces, venimos y escuchamos una conspiración electoral que no necesariamente es por asuntos de la violencia política típica en algunos países de América Central. Nosotros no somos la excepción donde la gente se mata por defender un partido político o una curul o una regiduría o una alcaldía, porque sí tenemos historia de ser violentos en materia electoral. Eso es distinto a que me hablen de conspiración contra la democracia. A mí realmente les digo que me impactó emocionalmente esa declaración de Ana Paola Hall. Pero igual, ese mismo viernes decidió el Consejo Nacional Electoral a qué empresa darle la responsabilidad de la conectividad de más de 1.700 centros de votación. Entonces, miren, mi primera reflexión fue, si el órgano electoral, si el Consejo Nacional Electoral es un órgano permanente, ¿cómo es que en Honduras 2, 3 meses antes de una elección andamos apresurados buscando quién nos instala toda la tecnología y herramientas para que no se queden sin conectividad 1.700 centros de votación? ¿Cómo es que 3 meses antes andamos buscando quién va a hacer la transmisión de resultados electorales preliminares? ¿Cómo vamos a aplicar el sistema biométrico? Yo no entiendo. Y me da la impresión que esas amenazas que recibió Ana Paola son de la gente descontenta o empresas descontentas porque participaron para las licitaciones de la conectividad y de repente otras más atrás y no obtuvieron los resultados que esperaban, sabiendo que hay 2.000 millones de lempiras de por medio del Estado de Honduras para financiar esos procesos. Entonces, mira, primero me sentí mal con las amenazas a muerte contra Ana Paola y contra su hija.
Peor me sentí cuando digo, gastamos 2.000 millones de lempiras en elecciones. El Consejo Nacional Electoral es un órgano permanente para estar arreglando problemas de logística, de sistemas 2, 3, 4 meses antes. Entonces dije yo, primero le voy a explicar a mi amigo Julio Navarro que el problema no es contra él, que él nos descifre, desentrañe, desenrede cómo es que siendo órgano electoral permanente a última hora andan tratando de arreglar los problemas. Y por eso me vino esta expresión y le dije a Lucecita, de repente nos trae problemas, le digo, pero hay que irnos, porque hay que irnos cuando se trata de tratar de entender este sistema electoral de Honduras. Hay veces que uno tiene que rasparse, no hay otra manera. Lucecita, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, feliz lunes a todos nuestros televidentes. En pantalla el tema de hoy. Pareciera que nuestro sistema electoral está diseñado para la corrupción. ¿Qué piensa usted? Este es el tema de hoy lunes. Puede escribir al 9773-6065 y también a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente HN. Desde que hay que rogarle al Congreso Nacional de la República para que apruebe el presupuesto del Consejo Nacional Electoral. Y lo peor es que no solo esta vez nos ha sucedido en elecciones pasadas. Yo puedo estar equivocado con el enfoque. Y si estoy equivocado lo acepto. Pero algunas veces creo que no es ni para hacerle daño a los opositores, sino simplemente porque de la molotera vienen las compras directas. Y no solo pasa con los procesos electorales. Vienen todo tipo de situaciones que no se prestan a la total y plena transparencia. Yo sé que ese Consejo Nacional Electoral, Ana Paola y Cosette López llegaron, que Fernando, hace menos de un año o un año exactamente. Menos. Menos de un año. En septiembre menos de un año. Septiembre. Entonces, Cosette y... Ana Paola llegó. Ana Paola sí El nuevo tiene. Consejo Electoral. Sí. Sí. Entonces, Julio es el que mejor nos puede desentrañar esto, porque declaraciones como la de Ana Paola el viernes crean incertidumbre, aunque tenga toda la razón ella, porque se trata de su vida y la de su hija. Y la comparecencia que hizo fue motivada por sus preocupaciones. Alguna gente que quiere conspirar contra la democracia me está amenazando a muerte y a mi familia. Palabras mayúsculas, palabras mayores. Yo mismo, que tengo años de cubrir procesos electorales, me sentí, no sé si afligido, nervioso, preocupado, porque digo, no vale la pena que el país se encamine a una vorágine, a una orgía de sangre por los mismos problemas de siempre. Pero peor me sentí cuando digo yo, 4 años con presupuesto, con salarios, para que 5 meses antes estén como locos tratando de buscar la logística e implementar todas las herramientas para sacar los procesos electorales. No puede ser. Este es el tema, Julio, este es el tema. Interesante, Renato. Sí. Pero Fernando, Importante. abogada, Y preocupante. Luz Ernestina, y preocupante. Don Julio Navarro, Octavio Pineda. Miren, yo creo que ninguno de nosotros nació antes de 1945, ¿verdad? Que todos somos posguerra aquí. Sí, Todos somos posguerra. Todos tenemos tres cuartos de siglo. Todos somos posguerra. Y Menos. Muchacho, no, yo soy... O nacimos dentro de los 3 cuartos. Ah, eso sí. No, hay que Y alterar. vamos por el cuarto. Lucita está Solo son asustada, casi ¿verdad? 65, no es lo que decís. Y todos nosotros hemos crecido con la alianza Estados Unidos-Europa. Todos nosotros hemos crecido con esa alianza a El mundo nivel occidental. político, a nivel de la organización del Tratado del Atlántico Norte. Esa medio dependencia. Todos hemos crecido. Por eso yo soy uno de los tantos sorprendidos con la zarandeada, pero zarandeada como yo pocas veces la he visto entre aliados y amigos
que J.D. Vance, vicepresidente de Estados Unidos, le fue a dar a los europeos en una conferencia de seguridad en Berlín el viernes pasado. Sí. Yo nunca había visto entre amigos y entre alianzas. Me impresiona más porque yo crecí posguerra mundial. Si yo nací en los 60 y los textos y lo que me enseñaron los maestros era la profunda alianza, la solidaridad de los estadounidenses después de la Segunda Guerra Mundial con Europa para que ésta resurgiera. ¿Cómo se llamaba lo que hicieron los gringos con los europeos después de la Segunda Guerra Mundial? El Plan Marshall. El Plan Marshall. Luego esa alianza a nivel de la OTAN que muchos presidentes, no muchos, algunos, como este que tenemos en este momento, ha reclamado. ¿Por qué tenemos que financiarle la seguridad a los europeos? Nosotros ponemos la mayor parte del dinero de la seguridad en Europa y ellos no hacen lo suficiente. Lo ha dicho varias veces Trump. Pero Renato, eso sí era, nadie lo pronosticó. sí. Ni los antiguos que pronosticaban que nadie se le ocurrió que Estados Unidos algún día iba a discrepar de Europa. Ni a Kissinger, que fue el Y ya gran... se va a reunir con Putin. ¿Cómo se llama el con famoso aquel que presidente chino. pronostica todo? Entonces, otra- Viejito. Nostradamus. Ni Nostradamus planteó eso. Pero eso te indica también que no son las locuras de Trump. Es un partido republicano que tiene un programa de reposicionamiento de Estados Unidos en el control mundial. O sea, no es que Trump le ha enamorado a todo el partido y a todo el gobierno. Los gringos están tratando de recuperar su hegemonía mundial y en eso están siendo implacables en este momento. Y la Por visión eso cuando- nacionalista que tiene. Se está construyendo un nuevo cuando orden veo algunos mundial. programas de Renato aquí tratando Es de que- demostrar que es somos que capaces de montar una tesis para negociar con La- Estados Unidos. La Yo creo confrontación que con los estamos chinos los estamos ha hecho, desubicados, digo. los ha hecho Estamos desubicados. recapacitar sobre En eso la mismo posición que venía tienen en el mundo. pensando, si son capaces los estadounidenses a través de su gobierno actual de ir a desafiar, a cuestionar. El orden Me europeo. disculpa esta palabra, yo no sé por qué últimamente estoy utilizando algunos términos que si uno se va al diccionario tienen un concepto claro. Fue a putear J.D. Vance a los europeos. Y ahí estaba la presidenta del Ejecutivo de la Unión Europea. Y en su casa. les Ahí digo. habían primeros ministros, habían ministros de seguridad. Miren, que primero les dice que están reprimiendo la libertad de expresión. Y culpó a Europa, culpó al continente por la migración masiva. Y acusó a sus líderes de retirarse de algunos de sus valores más fundamentales. Ayer escuché que un ex periodista de Fox le estaba haciendo una entrevista a Orbán, el presidente húngaro, Húngaro. Sí. que se disiente de las políticas migratorias del resto de Europa a pesar de estar dentro de la Unión Europea. Contento con la nueva política de Estados Unidos, porque ese siempre se negó a recibir migrantes, mientras que el resto de Europa fue complaciente en recibir migrantes. Este siempre se negó. Y es que las migraciones tienen un componente político muy fuerte que no se ha discutido todavía. ¿verdad? Mira lo que les dijo, ningún votante de este continente en el pleno Berlín, ningún votante de este continente acudió a las urnas para abrir las compuertas a millones de inmigrantes sin controles, dijo Vance. Pero ¿saben lo que sí votaron? En Inglaterra votaron por el Brexit y estén de acuerdo o no, votaron a favor. Y cada vez más en toda Europa están votando por líderes políticos que prometen poner fin a la migración fuera de control, añadió. Esto sí me impresionó. Bueno, me impresionó todo, pero esto que viene me impresionó más. La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos, dijo también el vicepresidente. Les dijo, a nosotros no nos preocupa Rusia. En las relaciones de ustedes, en la seguridad de ustedes los europeos, los enemigos de ustedes no son China, no son Rusia. Perdón, no es Rusia, no es China. Los enemigos de ustedes están aquí adentro de Europa, les dice. Los migrantes. No. No, Los mismos migrantes, países. los No, migrantes los es mismos otro países. tema. Los norteamericanos están reconceptualizando el tema de la derecha
y están atacando fuertemente los llamados colectivismos generados por la izquierda a través de los años, a través de los cuales han tocado los cimientos y las bases de lo que es el sistema democrático, el Estado de Derecho y las instituciones jurídicas y todo lo que constituye el arraigo de las poblaciones a su Estado de Derecho. Entonces hay una cantidad de Vance cosas no dice como el eso. tema de la, Pero como ahí- el tema de la ahí política de parece género, más, como el tema de género, ya voy para ese como puntito. todos más- esos temas que han parece modificado más el un funcionamiento de las reposicionamiento. Vance sociedades. no dice eso. Se parece más a un Vance no dice que la reposicionamiento izquierda, sí dice que de los los Estados rusos, Unidos como No, el gran policía del no, mundo. pero ¿ah? es que Bueno. internamente los países han caído en ese juego. ¿Por qué se retiran el AID, retiran de la Organización Mundial de la Salud, se retiran de la cosa del ambiente? Muchas cosas esas Eso, que han modificado una las visión raíces fundamentales de la sociedad con su nacionalista. arraigo. Entonces Sin están duda. tratando de recuperar la pertenencia del norteamericano a su sistema tradicional de vida. Ese es el tema. Y en Europa les están diciendo, aquí se les metieron y no hicieron nada. ¿Van a recuperar el control de sus países o van a seguir Más que- tomando las decisiones que impulsan las Naciones Unidas controladas por quién? ¿Por Estados Unidos? No las controlan los Estados Unidos. Entonces, ese es un reposicionamiento Más mundial que de la eso- derecha. Más que a esta visión que apunta Fernando. mi amigo Fernando, Somos amigos conocidos es a, desde hace mucho a recuperar lo que ellos consideran la idiosincrasia del estadounidense. A eso me refiero. El sistema de valores. Y por supuesto, eso se reflejará en lo que es el sistema Sí. democrático. Miren lo que pasó cuando les dijo eso, que la amenaza de Europa no era ni Rusia ni China, sino que la amenaza de Europa venía desde dentro de algunas políticas internas, de algunos líderes políticos, de algunos partidos, de algunas estrategias emanadas desde Bruselas, desde la mera Unión Europea. Y esos pensamientos no andan tan largos de los de Milei, ¿eh? Por ahí vamos. La jefa de la política exterior de la Unión Europea, Kaja Kallas, reflejó la reacción europea tras las palabras de Vance. Parece que están tratando de iniciar una pelea con Europa, dice, hogar de algunos de los aliados más cercanos de Estados Unidos. Pero miren lo que viene. Es que esto es gradual. Vance utilizó su discurso de 20 minutos para señalar a varias naciones europeas estar a 150 metros de una clínica de abortos, orando, lo increpó. Yo no sé si sale aquí en esto que hace poquito imprimí, pero yo lo escuché cuando dijo, de repente van a ir a sacar a la casa a la gente, simplemente por estar orando y creer en Dios y en Y Jesús. se refirió a la Bueno. prohibición que le quieren meter a las iglesias también para que ni en privado puedan hacer ese tipo de oraciones. Ahí lo dice Vance. Después Bueno, en su pero eso es algo que hemos estado viendo en diferentes lugares y aquí también, ¿verdad? Sacar a Dios de las escuelas, De las escuelas. negando que no hay ninguna... Pero aquí se da eso. ¿Quién? Claro, no hay ¿Pero quién ningún... metió a Dios en las iglesias, en las escuelas? No, es que nosotros, si vamos a entrar a para la decir que alguien lo va a laicismo... sacar. Es parte No, del no es hogar. cierto, es que es parte del hogar. Si, Es la si guerra alguien contra las quiere orar, iglesias. es la libertad que se tiene, libertad de culto, hay libertad, hay laicismo también pueden dejar de orar, es la libertad lo Es que se está la decisión conculcando. personal de cada Y quien. Claro, Son si los yo quiero ataques contra la iglesia. completamente y esa exigencia de sacarlo de todos lados, Es lo- cuenta de es lo que mismo- que lo- oren ellos donde quieran Lo y mismo que permitan orar pasa a uno con donde las lo clases quiera. de cívica, que ya no existe tampoco. Y por eso Por ahí, en tenemos gran también medida, parte de los problemas de los tenemos que los vamos a hablar. problemas, así es. No hablar Por esa de Dios falta en la escuela del pero querés civismo. meter un manual de educación sexual que le Sin, dice al pedir, niño sin que haber puede ser pedido niña. permiso tampoco, sin haber Ese- pedido Ese permiso. es el tipo de cosas contra las que está luchando Estados Unidos ahorita. Cuando Y muchos aquí en Honduras cuando estamos dice también Trump luchando. que en Estados Unidos, para su gobierno, se es hombre o se es mujer, que ya no quiere la bandera gay en las embajadas de Estados Unidos y que no van a haber atletas gay en Los juegos. varones en Soldados, competencias de mujeres, te está diciendo claramente cuál es la orientación ética y moral de su gobierno, ¿verdad? Entonces, con ese tipo de pensamientos están llegando a todos los países. Hay que ver que es un reposicionamiento, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó con las sociedades democráticas? Con los estados de derecha, supuestamente, que fueron haciendo a través de los años una serie de concesiones a los que Milei llama colectivismos y también los estrategas esa de es derecha parte de la mundial democracia, ¿o? llaman colectivismos porque para satisfacer la colectividad le fueron haciendo concesiones como en ese tema de la política de género, ¿verdad? Y en el tema del aborto.
y en el tema de la educación sexual y en el tema de las libertades de las iglesias. Entonces, hubo una invasión del colectivismo para limitar el arraigo, porque el problema para los gobiernos de izquierda es que la población cree en Dios, cree en su país, cree en su patria, cree en sus próceres, cree en su territorio, cree en su familia. Y mientras tenga esa creencia, entonces hay un arraigo en el Estado de Derecho y en las instituciones jurídicas del Estado. Cuando la izquierda llega al poder, tiene que desarraigar a la población, tiene que evitar que la población sea fiel a su familia, sea fiel a Dios, sea fiel a todo, porque tiene que ser fiel al Estado. Ese es el problema que está enfrentando ahorita Estados Unidos y que está enfrentando Trump. Y se va a transmitir y se va a seguir dando, ¿verdad? En estos países como el nuestro, donde las iglesias han estado asediadas prácticamente al final, ¿verdad? Entonces, amenazadas con un montón de cosas. Entonces, o en los países vecinos, en Nicaragua, donde expulsaron a la Iglesia Católica, en Cuba, donde no existe prácticamente, en Venezuela, donde no hay nada de esto, y el gobierno de Honduras adorando a Venezuela, adorando a Nicaragua, adorando a Cuba, con una tendencia política de esas. Por eso no vino Marco Rubio a Honduras. Entonces, no mira, los tienen ubicados dentro de los países democráticos. ¿cómo terminó todo esto? Es que esto no ha terminado. Esto es el comienzo. Es el principio. Pero es que también ¿Ves? Elon Musk se ha metido porque ha estado atacando a Alemania, porque siente que un partido de extrema derecha de Alemania ¿Va a ganar, dice? lo cree él, pero siente que el sistema no lo está tratando bien. 9 días antes de unas tensas elecciones nacionales en Alemania van a elecciones. Alemania, si nosotros somos posguerra mundial, desde que se recuperó Alemania, hemos escuchado el motor económico de Europa. Es Alemania. Junto a Francia, pero sobre todo Alemania. Por Alemania. Dime, la Y el economía Reino Unido. alemana en este momento está pasando por un deterioro enorme. Entonces, 9 días antes de unas tensas elecciones nacionales en Alemania, se refirió Vance a un acalorado debate en el país en torno a la negativa de los principales partidos políticos. Cooperará con la extrema derecha de Alternativa para Alemania. La democracia ha sido cuestionada por el vicepresidente de Estados Unidos, dijo el ministro de Defensa en esa misma reunión, que compara lo que ocurre en Europa con cosas que se producen en regímenes autoritarios. Esto no es aceptable, dijo el ministro de Defensa de Alemania, delante de Vance. La democracia no significa que una minoría ruidosa pueda decidir qué es la verdad. La democracia debe ser capaz de defenderse ante los extremistas, aseguró Pistorius, visiblemente molesto. Bueno, miren, lo que pasa es que si sigo, se nos va el Cambiamos programa. de Y nos vamos a ir enojando más. Es emocionante todo eso. Miren, Vamos a terminar esto es para votando en analizarlo. Alemania. Mira, yo venía diciendo, si va a desafiar, si va a cuestionar, si va a regañar a los europeos, aliados de ellos, ¿Cómo nos están viendo a nosotros? entonces me puse a pensar en el país, te lo digo con toda franqueza, Claro, me por puse a supuesto. pensar en el Vamos, país, Lógico. me puse a pensar en el país. Y también, ya por último, y aquí finalizo, Vance también hizo referencia en su discurso en Múnich a las elecciones presidenciales aquí dice Rumania, pero la verdad que a mí el profesor Olegario y la profesora Priscila desde primaria me enseñaron a pronunciar Rumanía. Así es. Pero no sé, este es un cable de una Olegario. agencia con un Se estilo, murió Olegario, con una está guía de vivo, Renato. estilo. ¿Ah? Olegario Hernández, sí. Maestro. Joder. ¿Qué pasó? Es que Vance hizo referencia en un discurso en Múnich a las elecciones presidenciales en Rumanía, que fueron anuladas en diciembre después de que documentos desclasificados sugirieran que habían sido objeto de interferencia estatal rusa. Anularon las elecciones en Rumanía porque desclasificaron documentos y dijeron que ahí había interferido en los resultados Rusia. Vance dijo en la conferencia: si su democracia puede ser destruida con unos meros $100,000 de publicidad digital de un país extranjero, entonces, para empezar, es que no era muy... No veíamos antes. Para que les diga, Protección externa y fortalecimiento interno. la amenaza de Ambos ustedes... fortalecimientos, su posición hegemónica, más bien arraigarla, en vez de contraerse solo para lo nacional. ¿Cómo se llama esa niña de los países nórdicos, por favor? Ambientalista, que es una niña, que Greta, que el apellido nunca me lo puedo memorizar.
Dice, nosotros hemos resistido como Estados Unidos, dice, 10 años el discurso de esa muchacha, dice que ataca a Estados Unidos, ¿va? Y ustedes no van a resistir un mes los comentarios de Elon Musk sobre la política de Alemania, les dice. Oíme, Interesante. es que les hizo así, ¿ve? Sí. Es que esa fue la figura que me imaginé, les hizo así los europeos. No es que quiero mostrar los calcetas, no te preocupes. Ya, está bien, con sentido del humor, muy bien. El otro día Sinceramente. leí el comentario de los que... No es Rusia, la amenaza de ustedes la tienen desde adentro. Es lo que les dice. Fernando todavía no entiende eso. Él cree que es la izquierda la amenaza. Hay un construcción de un nuevo orden mundial bajo una visión de los valores tradicionales que tuvieron las viejas familias europeas que emigraron a Estados Unidos. Pero es que mira, es que se refirió a ONGs y a las nuevas políticas que priman en la Unión Europea. Exacto. Que es parte de la libertad, pues. Ah, es lo que él dice. Esa libertad. Pero hoy una socava- libertad alimentada esa libertad hoy económicamente socava nuestros por valores. ellos. Claro. Ellos lo ven, Correcto, ellos lo ven correcto, así. correcto. Así una lo ven libertad ellos. dirigida desde Bruselas. Entonces el problema es, Así lo ven ellos. ¿cuál va a ser la reacción que van a estar los Que las La libertades- idea la estaban Que dirigiendo. esas libertades están socavando nuestros valores. Sí, pero están alimentadas económicamente, que es fundamental para su vigencia, por ellos mismos. Entonces, son cosas de analizar. Y Son contradictorios. completamente. Luego, lo otro es que cuando nos referimos a que estamos atacados por otras fuerzas, mencionaba Julio la izquierda, ellos mencionan otras, toda ese análisis académico es sobrepasado por la realidad. Aquí estamos nosotros socavados por hondureños mismos, por institucionalidad maltrecha. Y es lo que nos está llevando a las situaciones que tenemos ahora y a ser cada vez más dependientes, cuando nos hacemos los muy fuertes, a ser todavía más dependientes de las ayudas externas, específicamente de Estados Unidos. Alguien dijo aquí que son contradictorios los gringos. No, es que la política de los demócratas era a través de USAID proyectar Una influencia lograr. políticas culturales Aperturas e inclusión en para función del sectores que pensamiento reclamaban, demócrata. ¿verdad? Este Ese es el republicano problema. o estos republicanos son diferentes. No, es correcto. Y eso- Primero ellos Por eso y que después cortaron la ellos. ayuda de USAID. Eso Primero tiene, ellos y después ellos. Sí. Después eso tiene los otros 60 eran. años desde Kennedy. Sí, correcto. Aquí vinieron La a hacer Alianza por el escuelas, Progreso se hacer llamaba. colonias y, Y todo. para convivir, Pero ahí entró y por aunque a todo vos no lado. te gusta, y para convivir con la izquierda y con los reclamos sociales de la izquierda, fueron haciendo concesiones los gringos a través del AIDEO y otros programas, haciendo concesiones y desnaturalizando la esencia del Estado de Derecho. Perdimos la institucionalidad del Estado de Derecho. Esos andan recuperando su institucionalidad. Al final, ese programa de hagamos fuerte nuevamente a Estados Unidos, eso es la consigna del programa de reformas políticas, económicas y sociales que está impulsando Make internamente America Strong y Again. fuera de los Estados Unidos. Todo lo que no se alinee con ese tipo de pensamiento es enemigo de Estados Unidos ahora. Entonces, querramos o no querramos, todas nuestras sociedades están deformadas, haciendo leyes en el Congreso para que no se enoje un sindicato, haciendo leyes en el Congreso Renato, para que no se enojen las mujeres en algunas cosas, aquel o discurso para que los niños tengan la protección que supuestamente las Naciones Unidas tienen, sacando a los padres de la educación de los hijos. Ese es el tipo de contaminación que degeneró el sistema. Pero no es de la izquierda. ¿verdad? vos. Son las Entonces, distorsiones sí, de la pero los democracia. reclamos sociales venían de sectores organizados a través de ellos y después ONGs que fueron organizadas con dinero del AID. Ese es el tema. Entonces, están recomponiendo todas esas cosas. Evidentemente van a arreglar su problema, pero nosotros tenemos un usted recuerda chongueño un aquí discurso de con el Putin. funcionamiento de la sociedad. Y nosotros tenemos que decía arreglar Putin, nuestros problemas. Renato, Sí. ¿quién es un ruso? Y daba todo el perfil de un ruso. Quien no se ajuste a esto, nos tiene en cuidado. Pero nadie venga con ideas de fuera a meternos al perfil de quién es un ruso. Por eso van los gringos ahora. ¿Quién es un Entonces, hagamos lo mismo ciudadano de nosotros, Occidente? preguntemos, ¿quién es un hondureño? ¿Quién es un ciudadano de Occidente? Preguntemos quién es un hondureño. Tenemos años de estar debatiendo la crisis de identidad nacional en la que se debate la sociedad hondureña. No sabemos si somos descendientes de los indios nativos de Honduras o somos descendientes de los españoles.
Si cuando se fueron los españoles y que declaramos Vos independencia, que somos descendientes de Adán, hombre. si fundamos nuestro estado de nosotros o quedamos amarrados Diste un con toda la mensaje inicial oligarquía y que toda la somos corrupción descendientes del de Adán. estado Y querés español. meterte de quién Bueno. somos descendientes. Terminemos aquí. Solo basta recordar un párrafo del discurso No, de... pero es trascendente eso. No, es que yo esta semana pienso pasar y comentar... Ese es análisis mundial ahorita, ese discurso. Claro. Es un nuevo orden. Ese hombre, Es ese una hombre está más línea, es la claro línea que de Trump. ellos, sí. El fin de semana el mundo son gira los alrededor de funcionarios de Trump. Mira la Es la- calidad, fue crítico. mira Es la toda calidad de la funcionarios posición, que la está política nombrando de en ellos. todas las áreas del funcionamiento del gobierno de los Estados Unidos. Especialistas en migración de lo mejor, especialistas en el funcionamiento en el sistema de justicia, en el Departamento de Justicia, en economía, en tecnología. Está buscando lo mejor, lo esencialmente mejor, no está comprometido con nadie más que con la sociedad norteamericana. Bueno, lo sí. que piensa el mundo no le importa. Hombre, Bueno, y no dijo en el discurso que deberíamos estar claros Sí, que solo que- hay dos géneros, dice. Trump, Así es. discurso de Asunción, hombre y mujer, dice. Él Fíjese, les contrató Renato, a la diversidad Renato, sexual. emitió una resolución el presidente de Estados Unidos de que se eliminaban las pajillas de plástico. Volver al papel. Volver al Trump. papel. Pero esa es Ah, no, protección al pero- medio ambiente. o sea, eso se da es válido. cuenta desde hasta Es dónde anda. proteger, sí. Ah, es protegernos pero- todos. pero Las él, pajillas de Las plástico. pajillas de plástico. él no es muy verde. Trump no es muy No, verde. para nada. También me sorprende Para lo que me nada. dice Julio. Si es que eso Europa No, ya... le digo que se eliminen las pajillas de plástico. Sí, Y que Europa- no, No, al revés. que vuelvan las Ah, pajillas bueno. de plástico. Al revés. Ah, ok, que al vuelva el inverso, plástico. que vuelva. Ah, yo te entendí Correcto. al Que revés. vuelva el Sí, plástico. sí, al es. revés. Que vuelva No, el él no es plástico. nada verde. Bueno, y Europa legisló hace poquito que en el 2030 todos esos envases plásticos desaparecen de los restaurantes. Exacto. Y que si la gente quiere llevar lo que le sobró de la comida, que llegue con su propio utensilio de la casa para que recoja la comida en el restaurante. Eso lo Son tienen legislado dos visiones completamente europeos. diferentes, man. No, Trump. Bueno, y no dijo vamos a fracturar la tierra para sacar petróleo, porque hay que dinamizar la industria automotriz. Claro. Nada de carros eléctricos. Y no obstante que Elon Musk anda Ay, en aunque Elon Musk- la industria del carro eléctrico. Sí, sí. Bueno, ese es Trump. Bueno, Ese es Trump. La verdad que hay que ser muy Fundamentalismo hay que de ser derecha. muy inteligente aquí para manejar esas relaciones con Estados Unidos. Así es. ¿Has visto un discurso así demasiado beligerante de Nicolás Maduro últimamente? No, él está humilde. Los grandes Devolvió líderes de la rápido los izquierda 6 están presos que analizando tenía. todas estas cosas porque tienen que posicionarse. ¿va? Entonces, Y esto más, hay algo que tiene enardecido a los europeos, es que está negociando con Rusia sin incluir al resto de Europa cómo arreglar la El problema guerra de de Ucrania, Rusia con el problema de Ucrania. Ucrania. Sí, no, sí. Es decir, eso no. está decidiendo, bueno, si ya el Donbass, ya lo tienen ustedes Y capturado. nosotros aquí preocupados porque Quédense no con viene ese- Rubio. No. Y Trump desconoce a los europeos para negociar con Rusia. Y aquí, gran preocupación. ¿Por qué Rubio no aterrizó aquí? porque aterrizó Por en algo otros muy países simple. vecinos, No, hermano. y por Es que- algo pues, muy que el simple, por la problema, dependencia Renato que dijo, tenemos. el problema no es que no por vino, fuerza. es que Renato nos dijo excluyeron. lo esencial. Nosotros somos problema países es de la están periferia. excluyendo Tenemos que ser Europa. inteligentes Somos para negociar. dependientes. El problema es que Tenemos que ser inteligentes para negociar. no Europa. vinieron, e intencionalmente no vino a Honduras. Están excluyendo a Europa ellos. Sí, pero en la región, ¿qué te importa más a vos? ¿Lo que pasa en Europa o lo que pasa en esta No, yo región? te digo para el parangón. Deja de estar- pero deja de A tenemos estar- que ser nosotros lo que nos inteligentes para interesa es buscar negociar. proteger a nuestro país, Entonces los que europeos cualquier no han sido inteligentes. negociación sea alrededor Hoy del los interés desconoce. nacional. El ejemplo que usted está dando Trump, viendo primero por sus intereses Mira, como Renato, país. Así debemos los ver nosotros efectos- por los nuestros. Los efectos de la eliminación del tratado de extradición con Estados Unidos No. van a ser bárbaros. Ya vienen. Van a Ya ser vienen. bárbaros. Ya están. Y no nos hemos fijado que están emitiendo disposiciones el presidente Trump para catalogar como terroristas a organizaciones de crimen organizado que no necesariamente han sido narcotraficantes. Sí. Al incluir la MS-13, el Mara, Tren de Aragua y todos esos grupos así, lo que te está diciendo es que no necesita tratado de extradición,
porque de acuerdo a las potestades que tiene el presidente de Estados Unidos, en cualquier país del mundo donde hayan enemigos de Estados Unidos que arriesgan la seguridad interna de los Estados Unidos, pueden entrar a combatirlos y destruirlos sin permiso del estado en donde están ellos irregulares. Eso lo aprobaron en el 2001 O sea con las que torres, mo. van a venir la a política. Honduras a pelear contra la MS-13 o el Tren de Aragua o los narcotraficantes sin necesidad de tratado de extradición. Ese problema. Tenemos 10 días todavía para exigirlo como ciudadanos. Sí, bueno, aquí terminamos. Leí en un periódico hoy de que el Tren de Aragua ya está aquí, pero miren que yo le pregunté el jueves al director nacional de la policía. Director, le digo, aquí surgen voces de que ya el Tren de Aragua. ¿Quién les ha dicho eso? Dice, eso es mentira, eso es falso, dice él. ¿Y vos le crees al Y ministro? el periódico, es que el periódico popular, el periódico del gobierno, al siguiente día, en un título de 5 columnas, dijo, ya está el Tren de Aragua aquí, dice. Pero el periódico del director de gobierno. la policía dijo, no es cierto, pero hoy un periódico de los nuestros, creo que es La Prensa, divulga hoy que ya está esta gente. Andan analizando cómo trabaja la policía, así dice el periódico. Andan analizando a Recogiendo policías y a inteligencia, ¿no? militares. Andan haciendo inteligencia en este momento para después ver cómo Para caer. Imagínate. Bueno, terminemos. Luz Madrid repite A el ver. título del programa hoy. El A ver título del cuánta gente programa. le cree al ministro de Policía, al ministro de Seguridad. El tema en pantalla. Pareciera que nuestro sistema electoral está diseñado para la corrupción. ¿Qué piensa usted? Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Muchas gracias por opinar a través de nuestra cuenta en X. Roberto Díaz opina, solo es una percepción. En Honduras no existe la corrupción, cada rumor es investigado hasta aclarar lo que se dice. Ojalá fuera verdad tanta belleza. Mauricio Hernández, Renato, esta percepción que se firma en el tema terminará cuando haya cambios contundentes en el sistema electoral. Diputado por distrito, ciudadanización, mesas electorales, segunda vuelta, con esto manejo mis reservas. Walter Ego también opina, el sistema electoral no es problema. El problema son las personas que lo administran, los que corrompen, los que se dejan corromper. La política dejó de ser un medio para producir cambios, para convertirse en uno para hacerse rico, opina este televidente. Vamos a ver más opiniones. En Honduras el sistema electoral sigue demostrando ser un obstáculo para la verdadera democracia. Por años no han sido los votantes quienes eligen directamente, sino un sistema como el cociente electoral que distorsiona la voluntad popular, dejando de lado a los más votados. Eduardo Facusé escribe, la clase política se ha negado a, número 1, segunda vuelta para gobernar con minoría. 2, diputados por distrito para controlar vía sistema y negociación. 3, elección escalonada de diputados para tener control total. Estas son algunas de las opiniones. Continúe escribiendo, hágalo a través del 9773-6065. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con Credi Oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. De eso les habló G.D. Banks también. Se están envejeciendo, les dice. Se están envejeciendo por esas políticas. Bueno, ahora sigamos con el tema central. Es que ahí en Alemania no hay primer ministro, ahí es Canciller. canciller federal. Olaf Scholz es el canciller federal actual. Olaf. Y está pasando por Olaf Scholz, Sí. está pasando por una crisis económica Alemania enorme. Bueno, yo creo que aquí Julio él es indicado para iniciar. Yo digo, si el Consejo Nacional Electoral son una institución permanente, ¿cómo es que a última hora, y eso ha sucedido del retorno a la democracia, están
viendo cómo arreglan el problema de los suministros y de las herramientas para hacer elecciones. Mira, esta vez, a 3 semanas buscando conectividad para 1.700 centros de votación. Uno no puede entender eso. Gracias, Renato. Yo quiero públicamente mi solidaridad con Ana Paola. Ana Paola es una gran profesional, Renato. Es una mujer extremadamente responsable en el cargo que ejerce. Lamentablemente las condiciones son difíciles en Honduras, porque cuando hay disputa del poder, cada quien ve las posibilidades y si no las encuentra, busca culpables en alguien. Pero yo soy de los que creo, Renato, que el proceso electoral primario está garantizado, sumamente garantizado, aún con los problemas que se han tenido y que afortunadamente ya se resolvieron. ¿Por qué nosotros tenemos ese modelo de gestión en casi todas las instituciones? Que las cosas las venimos haciendo a último momento. Porque en los últimos años los procesos electorales les hemos puesto demasiada incertidumbre, demasiadas formas de cambiar las leyes, modificarlas de acuerdo a las circunstancias. Antes del 2010, el único proceso electoral que tuvo incertidumbre fue el del 85. ¿Recuerda cuando se creó las elecciones, las dos elecciones primarias? Después no. Ha habido acuerdo, incluso en el tiempo del último gobierno, se llegaron a acuerdos de constituir nuevamente los organismos electorales con la participación de un tercer partido que no había sido protagonista en esos sistemas anteriormente, antes de 2010. Entonces, yo creo que nosotros necesitamos superar eso y parte de la superación tiene que ver con el papel que desempeñe el Congreso Nacional. ¿Cuánto costó que el Congreso Nacional aprobara el primer presupuesto? ¿Cuánto costó para que aprobaran el segundo presupuesto que necesitaban para financiar la biometría? Entonces yo creo que aún con esas dificultades el proceso electoral no está en riesgo. Lo que dice el señor Facusé hay que tomarlo en cuenta. Ya día la sociedad viene reclamando que hay que hacer reformas mucho más profundas en la ley electoral. Desafortunadamente la ley electoral la hacen los políticos y los políticos ven las medidas que les pueden favorecer y lo que les puede perjudicar. Renato, yo cuando estuve presidente del Consejo, yo fui a visitar a Tigo, a las dos telefónicas, a plantearles y les llevé la lista de cuáles eran los centros electorales que no tenían Te pusiste claro. conectividad. Así. Contigo. Ellos me explicaron por qué. Claramente dijeron, mire, nosotros enfocamos nuestras torres a los poblados en función del mercado. No va a una escuela que quede aislada allá en la aldea Las Anonas. Pero yo les preguntaba, fíjense, ya vamos del Estado. Esas dos compañías tienen contratos, concesiones para dar conectividad a todo el territorio nacional y parte de la plataforma continental. Pero ellos enfocan sus servicios donde hay poblados. Buscan Siempre comparamos Costa Rica. Usted va a Costa Rica y usted se comunica de cualquier parte. Todo eso. Entonces, ¿por qué el Estado no exige eso? Pero también ahora se da cuenta uno cuando en estas primarias se va a necesitar verificación biométrica y transmisión rápida de datos. ¿Por qué antes no? Porque vea, el biométrico amenaza a las personas, aspirantes políticos, que se han beneficiado de que no haya conectividad. Entonces al rato les interesa que 1.700 centros electorales no pueda usarse el biométrico ni tampoco pueda usarse la transmisión rápida de datos. El Consejo muy responsablemente está cumpliendo todo lo que dice la ley. Entonces, para eso habría que contratar tecnología que le permita transmitir. ¿Cuántas empresas participaron? ¿Cuántas tienen capacidad? ¿Cuántos tienen tradición? Pues al fin le dieron la concesión a la que ellos consideraban que tenía mucho más tradición para hacer eso.
Entonces, yo le mandé a Carlos el cuadro, Renato, donde están los centros electorales que no tienen conectividad. Y usted va a ver los municipios, un poquito más grandes, Carlos, no, esos son las ciudades. Pero miren las ciudades. En la mayor cantidad de electores. Distrito Central, mire, tiene 9 centros sin electricidad y 9 sin conectividad. Mire San Pedro. Distrito Central. Mire San Pedro. San Pedro. Todos esos centros electorales, municipios grandes. Óigame, ¿cuál ha sido el papel de los alcaldes, Renato? Voy a poner en El Porvenir. En El Porvenir hay 3 centros electorales que no tienen electricidad ni tienen conectividad. ¿Cuánto cuesta ponerle electricidad a un centro electoral hoy a través de electricidad fotovoltaica? Le vale 12,000 lempiras. ¿Cuánto les transfiere el Estado a las alcaldías municipales? Como para que aprendan eso. Pongo un ejemplo, Cantarranas. ¿Recuerdas, Paquito Baitán? No hay ni un centro electoral en Cantarranas que no tenga electricidad y que no tenga conectividad. Ese es el trabajo de un alcalde. Ve ahí Comayagua en el cuadro. Ahí Comayagua siempre ha tenido un buen alcalde, pues se dice que sí. 27. Tiene 27. ¿Por qué Carlos maneja esos 27 sin electricidad y 27 sin conectividad? Los centros de votación. Centros de votación. Renato, allí es donde aparecen, miren, los inflamientos, principalmente en la papeleta electoral de diputados. Entonces, por eso hay resistencia y también por eso pueden haber amenazas, Renato. Si yo mi estrategia electoral la he basado en eso y hoy me la quitan, entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo quedo se yo arriesga su victoria electoral. con mis expectativas? Entonces, yo creo que hay razones como para que alguna gente se sienta mal de que el proceso electoral se vaya a realizar tal como dice la ley. Renato, mire, Consejo Electoral hay 3 representantes de los 3 partidos. Uno no puede negar que representan a partidos. Pero esas personas hasta el momento han seguido un cronograma de acuerdo a ley. Han ido superando los obstáculos de carácter administrativo que se dan en acuerdos importantes que han logrado. Hasta el momento, ninguna decisión que ha tomado el Consejo Nacional Electoral ha sido por mayoría, todas han sido por consenso, porque yo creo que están preocupados, están responsabilizados de tener un proceso electoral de mucha mejor calidad que la que se dio en el 2021. Entonces yo creo que nosotros deberíamos de apoyar, tener la esperanza de que eso se va a realizar y que no hay ningún partido que esté interesado en obstaculizar el proceso. Sí habrán miembros de partidos, Renato, que les interese obstaculizar el proceso, pero los partidos no. Los partidos saben que este es el mecanismo de escoger sus candidatos que vayan a elecciones generales. Entonces, yo creo que la población debe tener seguridad. El 9 de marzo vaya tempranito a votar en el centro electoral que le toca. Yo remarco de esto, Renato. Vamos a llevar una antena satelital a esas 27 escuelas que hay en Comayagua y a las 10 de la noche vamos a recoger la antena. No, que la porque dejen ya ahí. transmitimos los resultados y le vamos a ir a la población. En noviembre volvemos con la antena, porque todo esto es en función de elecciones. ¿Y esa escuela cómo la dejamos? No le deberíamos dejar la antena a esa escuela. Correcto. Obviamente. No le así deberíamos es. dejar antena, porque es vergonzoso. Renato. Así es. Correcto. Que usted lleve la antena. Ya transmitimos que Octavio ganó y Fernando perdió. Ya la antena ya no nos sirve. Me la llevo. Me la llevo, ¿va? Entonces, mire, ¿quiénes deberían de pagar esas antenas? Las municipalidades. Sí. Renato, ¿cuánto les pasan de dinero a municipalidades que uno no cree? Potrerío, El Paraíso, municipio pequeño, le transfieren 22 millones de lempiras al año. ¿Cuánto vale una antena? 5.500 lempiras vale una antena. ¿Cuánto vale ponerle energía fotovoltaica a un centro electoral? 14.000 lempiras. 20,000 Y ya. distribuida eso en todos los municipios, esa debía ser una tarea. La municipalidad nos va a decir,
no tenemos dinero. Bueno, que lo pague el Estado y les deduzca de las transferencias. Pero un aporte deben de hacer y ya deben de darse cuenta que ese mecanismo de inflar papeletas, eso ya no se va a dar. Ya el biométrico fue creado para saber quiénes estaban vivos y quiénes estaban muertos. Hoy el biométrico cumple otra función. Es para verificar realmente que las personas llegaron a votar. Y no que al final digan, votaron 200, poner que votaron 400 y ponerle los datos a tal y tal. Entonces yo creo que hay un sistema electoral garantizado. Naturalmente, algunas personas se sentirán amenazados en sus intereses y están poniendo trabas y puede hacer llegar al extremo de amenazar gente. Octavio. Sí, comparto con Julio, primero mi solidaridad también con Ana Paola Hall. Hemos tenido enfoques distintos, hemos tenido algunas diferencias incluso, pero yo creo que en primer lugar es una dama y es una persona que merece toda nuestra confianza y todo nuestro respeto y me solidarizo con ella. Comparto con Julio el hecho de que hay responsabilidad del Congreso Nacional en lo de los presupuestos, hay responsabilidad de las alcaldías, pero yo creo también que el organismo, ese es el problema cuando todo el sistema está fracturado, porque el Consejo Nacional Electoral también tiene algo que ver en esto. Ese es un problema que hemos venido arrastrando por años y usted decía una cosa, ¿por qué el Consejo Nacional Electoral no se preocupó de solventar ese problema de las 1.700 escuelas que no tienen conectividad o por lo menos hacer las gestiones con los alcaldes, con el Congreso, con el mismo Ejecutivo? ¿Quién tiene mayor responsabilidad? Habría que determinarlo, pero al final la responsabilidad es institucional de todos los organismos involucrados. Exacto. El que da el dinero, el que gestiona y el que sabe cuál es el problema. Nosotros tenemos que movernos a un modelo, creo, Julio, parecido más al del IFE en México o el de Costa Rica, en donde los partidos políticos tienen representación, pero no son los que deciden. Porque, como él decía, los representantes de los partidos van a representar a los partidos, y a veces ni siquiera a los partidos, sino a los que se creen dueños de los partidos, que es peor todavía. Entonces, un modelo que sea más amplio, en el que no decidan realmente los políticos, porque los políticos, como decía Julio, van a ver sus intereses y por eso quizás están esas escuelas desconectadas, porque ahí es donde se hacen los fraudes, nos permitiría que se pudieran ir solventando estos problemas en el transcurso de 4 años y no ir corriendo, como dice Renato, a última hora a contratar empresas que también al final son cuestionadas, porque muchas de ellas tienen antecedentes que no son ni éticamente buenos ni profesionalmente buenos. Y ahí hay otro problema también, que es el sistema del software, ¿verdad? Una empresa está conectada y termina siendo contratada por el organismo electoral que queda amarrado porque tiene la licencia del software. Y es la única que tiene la licencia del software. Y yo creo que por ahí viene un poco también las amenazas hacia Ana Paola Hall, que aquellos que se sintieron desmotivados, que se sintieron traicionados en su aspiración de manejar el sistema, reaccionan de esta manera porque saben que hay un elemento ahí, que es el software, que está conectado directamente a una sola empresa. Yo creo que la amenaza fue contra todos. Según yo escuché el viernes, la amenaza fue contra todos los consejeros, pero solo Ana Paola, cuando reaccionó con la hija, reacciona de esa manera, abogada. Era lo que iba a comentar, que esa amenaza tendría que ser contra todos, que es lo que uno se imagina si es fundamentalmente por las decisiones que han tomado. Y en ese aspecto yo quería decir que ellos tienen aliados naturales en los partidos políticos y en la sociedad civil organizada para transparentar todos los procesos. Me causó magnífica impresión escuchar a la abogada Cosette López la vez pasada explicar las razones por las cuales la ENAC, la impresora del Estado, por decirlo, no había calificado para imprimir papeletas. Eso exactamente tienen que hacerlos con todas. Yo me solidarizo con cualquier persona que sea objeto de violencia o de amenazas, porque no se puede trabajar aquí, pero específicamente contra estas mujeres que han demostrado valentía, que han demostrado compromiso con su trabajo y que han sido objeto de amenazas como lo ha denunciado ella o de preguntas impertinentes como le hacen a Cosette muchas veces, y que han logrado una sinergia con el otro miembro, el abogado Ochoa, para trabajar en un Consejo Nacional Electoral que en lo personal a mí me crea confianza. Entonces, lo que ellos tienen que hacer es fundamentalmente transparentar todos sus procesos y solicitar el apoyo que requieren.
A mí me considero que a 22 días de las elecciones todos los cuestionamientos que podamos hacer de lo que ha pasado son válidos de cara a procesos futuros. Pero ahora nos tenemos que enfocar en que estas elecciones realmente sean creíbles, que ese fantasma, bueno, no es fantasma, es una realidad de la cultura del fraude electoral quede en el pasado. Que todas las personas que sean electas lo sean y sean las que asuman los cargos, que ya no suceda lo que se ha apuntado aquí, que no son partidos políticos, sino personas interesadas de los que se creen dueños de partidos políticos, los que determinen quiénes pueden o no llegar a los puestos públicos. O sea que nosotros tenemos que fortalecer lo que es ese apoyo al Consejo Nacional Electoral y que de cara al proceso general pues ya no hayan estos apuros, sino que todo pueda hacerse con claridad y creando todavía mayor confianza en la institución. Pero mi gran pregunta hoy, ¿por qué tenemos cada 4 años que estar en ese proceso el mismo problema traumático? Esa es mi gran pregunta. ¿Por qué le ponemos incertidumbre? No, vamos a ver. El reclamo es, cada 4 años nos cuestan más las elecciones primarias y las elecciones generales. Y cada 4 años resulta traumático esta adjudicación. ¿Qué empresa va a transmitir los resultados electorales preliminares? ¿Qué hacemos para que haya conectividad en estos 5,000? Ahora son 7,200 centros de votación. Entonces uno dice, ¿será por lo que estaba diciendo Julio Navarro, que haya políticos que les interesa no tener ni energía ni conectividad en muchos centros porque ahí es donde se materializan los fraudes? Pero igual podemos pensar, Renato, Octavio, a más de 4 años, cada 4 años se incrementa el presupuesto para estas elecciones primarias y generales. Sí. Oíme, hay un montón de gente que se beneficia de esta cantidad de dinero. correcto. Hay gente que correcto. espera cada 4 años ese dinerito del Estado para hacer elecciones, porque de eso vive esos 4 años. Y pueden amenazar a muerte si no le sale Pero la Renato, tajadita. con respecto a lo de la conectividad que mencionaba Julio, eso se puede arreglar vía ley, hombre. Obligar a estas empresas. vía orden de Trump. Claro. Pero orden. Bueno, ese es mi reclamo a Julio. Julio, ¿qué estuvieron haciendo ustedes estos últimos 3 años para no haber ya allanado el camino? No se tiene el poder para eso. Es el Congreso el que tiene ve que las hacerlo. telefónicas. El Congreso es el que tiene que hacerlo. Pero el espectro es nacional. Estilo Trump. Oí lo El que te espectro es dijo, nacional. eso es fundamental lo que te acaba de decir Julio ahorita. No se tiene el poder para eso. El Consejo Nacional Electoral El Consejo está Nacional sometido entonces A lo que diga el poderes Congreso. externos, Al Congreso. A lo que no diga el solo Congreso. el Congreso. No. Porque quien pone los miembros del Consejo Nacional Electoral no es el Congreso, son los partidos políticos. Pero allá tienen diputados. Y Sí, correcto. ellos nombran técnicos internamente en el Consejo Nacional Electoral que se encargan de todo lo que es equipos de computación, gente muy software capaz. y todas esas cosas. Y gente muy capaz, pero amigos también de las empresas También que puede van a darse. ofertar. También puede darse. ¿verdad? Eso no se puede Entonces, descartar. Bueno, entonces empecemos. Yo creo, Renato, que la pregunta tiene un contexto demasiado amplio, porque el sistema electoral implica las leyes electorales, Sí, toda sí. la infraestructura electoral, La implica logística. también los procesos electorales. En realidad aquí deberíamos de estar hablando de este proceso electoral y no del sistema electoral. Los televidentes tienen razón con sus mensajes cuando hablan de que no se hizo una reforma Sí, correcto. correcto. Yo Pero eso ya es el pasado. Sí, sí. medidas que fortalecerían el proceso electoral. Sugerime Pero entonces, la ley- sugiérame cambiar esa pregunta ya para que la gente opine. El problema, Ponerla más en el positivo. problema es de las actuales elecciones. ¿Cómo aseguramos Y el yo aquí actual quiero proceso decir- electoral? Así es, yo aquí ponerla quiero- más positiva. Yo aquí quiero Sí. decir algo y que Julio creo que lo he dicho un par de veces en otros programas. El proceso electoral es integral. No es las elecciones primarias y las elecciones generales después. El proceso electoral para renovación de autoridades políticas del uno Estado sirve para el empieza otro. con las elecciones primarias y las Correcto. internas de los partidos. Es uno solo. Pero aquí intencionalmente te manejan 2 presupuestos. El Consejo Nacional Electoral debería tener el presupuesto de todo el proceso electoral, De un solo. desde el primario hasta la general, Sí, de un solo. ¿verdad? Pero nosotros ya empezamos, estamos a las puertas de ir a las elecciones y todavía no se han contratado las empresas auditoras. Correcto.
Smartmatic está llenando de información los captahuellas o los lectores biométricos, metiéndole el Censo Nacional Electoral, y los partidos políticos no saben ni cuál información, no saben cómo van a llegar. Bueno, hay... Fernando, ¿tiene representantes en informática? Hay 8.700 captahuellas para los liberales, 8.700 para los nacionalistas y 8.700 para libre. 26.100 captahuellas que tiene que llenar con información del Censo Nacional Electoral para cada urna de cada partido. Es Smartmatic. Esa información no la pueden supervisar los partidos políticos porque Smartmatic todavía no ha dicho cómo la va a llenar, pero ya lo están haciendo. Ese captahuellas con esa información va para la mesa electoral, va a la Junta Receptora de Votos. Ahí va a llegar el elector y de ahí le van a decir: usted está en el renglón tal, entonces lo van a hacer votar y le van a registrar que votó. Y automáticamente, no sé cómo, el sistema lo corta para que no tenga posibilidad de votar en las otras mesas de los otros partidos. Eso implica ya un sistema de conectividad y un sistema de software que debe tener el captahuellas, que los partidos políticos no saben quién lo está alimentando y cómo lo están alimentando. Eso lo alimenta el registro, el registro crea todo. ¿Por qué es importante esto, Renato? Porque después de las elecciones, los 8.700 captahuellas del Partido Nacional tienen el censo interno del Partido Nacional. Quedan censados. Los 8.700 del Partido Liberal, el censo interno del Partido Liberal, y los otros el censo interno del Libre. ¿Quién va a hacer algo o cómo van a manejar el censo interno sus partidos? ¿Van a vaciar la información de los captahuellas para entregarte a los partidos políticos, o va a quedar en poder de quién en el Consejo Nacional Electoral para que en la elección general esos mismos captahuellas sean alimentados? ¿Lo van a actualizar la información o van a meterle nueva información? ¿Dónde van a vaciar la información de los captahuellas después de las primarias? ¿Quién la va a manejar? ¿Quién está auditando eso? ¿Cuál es la seguridad de los partidos de que su información interna no va a poder ser utilizada por Smartmatic o por técnicos del Consejo Nacional Electoral para poder manipular la estructuración de los listados electorales para las siguientes elecciones generales? No hay sistema de auditoría. Si tuvieras una empresa auditora que se hubiera contratado desde el primer día que se hizo la convocatoria, porque ustedes hicieron el cronograma de elecciones de acuerdo a la ley, desde ahí tuvieron que haber contratado y lanzado licitaciones para contratar las empresas auditoras, pero hoy no está contratada ninguna empresa auditora. De tal forma que Smartmatic se ha convertido en la reina del proceso electoral. Te va a manejar el software del sistema de transmisión de resultados, te va a manejar el software de la captación o integración de la información del censo a los captahuellas, te va a manejar la transmisión de esa información supuestamente a las bases de datos del Consejo Nacional Electoral, y te va a manejar el sistema de administración de resultados y de asignación de cargos por resultado a los partidos políticos. ¿Qué están haciendo los partidos políticos con eso? ¿Por qué no han protestado? No saben nada qué va a pasar. Yo le he preguntado al Partido Nacional, no saben. Al Partido Liberal, no saben cómo van a manejar esas cosas. El tema es que si amarramos esto a la denuncia de la consejera Ana Paola Hall, te indica que hay cosas en el Consejo Nacional Electoral que no están bajo el control de los miembros del Consejo Nacional Electoral. Particularmente la seguridad absoluta de cuáles son las rutas que recorren las informaciones técnicas del censo que van a ser incorporados a los captahuellas. Eso depende de técnicos y los miembros del Consejo Nacional Electoral no saben nada. Smartmatic se ha convertido en la dueña absoluta del proceso electoral, para este y para el que sigue, porque los 26.100 captahuellas no pueden ser manejados para la siguiente elección por otra empresa porque no tienen la tecnología. No tienen para la licencia manejarlos, tampoco. ¿verdad? Eso significa que tenés amarrado este proceso electoral a Smartmatic y tenés amarrado el proceso general. O
so pena de gastar otra cantidad. Se puede enorme de manipular dinero el resultado. Se adquiriendo puede equipos y manipular el tecnología. censo. Renato, hay una, El hay- aslabonazo que nos ha Y dado. Entonces, el problema de esto es que los partidos políticos para las elecciones generales no tienen la visión de cómo la información interna de su censo puede ser utilizado para alimentar los captahuellas de las generales y que les puedan movilizar a algunos electores o eliminárselos o colectar o cortárselos o pasarlos de una mesa a otra. Trasladarlos de ubicación. El día de las elecciones vos siempre tenés grupos de gente que les dijeron en la publicación del Censo Nacional Electoral, en los medios se consulta, usted vota en la mesa número tal, en el renglón tal, en centro de votación tal. Pero el día de las elecciones llega y no está ahí. El 10% de cada mesa, o con el 10% del censo de cada partido que intencionalmente le puedan mover, no digo los miembros del Consejo Nacional Electoral, los técnicos que manejan eso. La misma empresa. O los técnicos de Smartmatic. Exacto. Porque ¿quién va a manejar el sistema? ¿Los técnicos de Smartmatic o los técnicos del Consejo Nacional Electoral? Los de Smartmatic. ¿Tienen los miembros, los técnicos del Consejo Nacional Electoral la capacidad tecnológica de manejar los equipos de Smartmatic? Tienen. ¿Ah? Bueno, entonces tienen capacidad Renato, de manipular. hay una gran verdad que ha dicho tienen Fernando. capacidad de manipular la información que se va a incorporar. Hay una ¿verdad? gran verdad que ha dicho Permítame. Fernando. Entonces, el día de las elecciones, cuando empieza a protestar un montón de gente porque no aparece en el listado de votación en que supuestamente debe estar, ya no puedes hacer nada. Y te dicen, no, pero solo es tal vez el 5%, el 8% o solo 10 personas de esa mesa. Pero si sumás 10 personas de 2.000 urnas, estás hablando de cantidades importantes de gente que no van a poder votar a favor de su partido porque quien introdujo la información en los candidato captahuellas interno. sabe que pertenecen a un partido específico para que no vote. Entonces, Smartmatic tiene un poder de decisión y los miembros del Consejo Nacional Electoral no tienen capacidad de auditar ahorita porque no han contratado empresas auditoras. Y los partidos políticos tampoco tienen empresas auditoras y los técnicos de los partidos políticos, por mucho que digan que tienen observadores y que están viendo ahí, no tienen autorización para entrar a los programas de los software y a los hardware que tiene el Consejo Nacional Electoral hasta la profundidad del manejo del Censo Nacional Electoral. ¿Eso por qué se produce? Por la falta de planificación. Es una debilidad institucional que tiene el Consejo Nacional Electoral. Entonces yo no quiero echarle tierra al proceso, pero quiero demostrar que hay debilidades en eso. No se está haciendo la supervisión y no se está haciendo la auditoría. ¿A qué nos puede llevar eso? A pleitos como la amenaza contra la consejera Ana Paola Hall. Claro. Los miembros del Consejo probablemente están muy bien intencionados. No estoy diciendo que Están quieran amarrados. cumplir fraude ni nada. El Están problema amarrados. es que están en manos de técnicos, Renato. El problema es que el Consejo Nacional Electoral, sin tener supervisores y auditores que respalden sus acciones, se pusieron en manos de expertos internacionales de Smartmatic que vienen con una experiencia enorme de manejar elecciones en un montón de países, como Venezuela, en donde siempre gana el mismo. Como en Cuba. Entonces tenemos el problema de que para eliminar todas estas cosas, estas suspicacias, deberíamos tener los sistemas de auditoría. Sí, no los tenemos. Pero ¿Quién los va a respaldar? Tú nos dejas con una gran incertidumbre. Lo hace Smartmatic. Smartmatic lo que está tratando entonces es garantizar tener el mismo Renato, manejo en las elecciones planteo lo que generales. tiene razón Fernando. Es correcto. Ok. Segundo. Correcto. Ya lo tiene. O un partido se puede beneficiar de esta práctica de Smartmatic, que conoce a fondo todo eso. Por supuesto que sí. El que esté en el poder. Por supuesto que sí. El partido que está en el poder es el que beneficia. Ve a Marlon Ochoa molesto por lo que está pasando en el Consejo Nacional Electoral. ¿Has visto un comunista contento de que los demócratas estén manejando el proceso electoral? Hombre. Renato, mire, Hay cosas que son evidentes, hombre. decía el compañero Octavio, ¿por qué tenemos que comprar software cada vez que hay elecciones? Hardware cada vez que hay elecciones. El resto de países de América Latina no lo hace.
Es correcto. Porque los consejos tienen su propio software y su propio Es hardware. correcto, es correcto. Así lo tienen. ¿Por qué lo tenemos? ¿Por qué nosotros no lo tenemos? ¿Qué hizo Richie en las elecciones pasadas? No, Dijo que espérate. habían montado un ¿Por qué sistema no lo propio que tenemos nunca nosotros? funcionó. Por la desconfianza eterna Entre los que partidos. tenemos. Si ahorita se hace un software especial para el Consejo, van a decir favorece al partido de gobierno. Si lo hubieran hecho anteriormente, favorece al partido que salió. Nacional. Que solo tenés que montar la Entonces, mire, auditoría, hermano. Eso es lo que se ocupa en Honduras. Porque como hay una enorme desconfianza, entonces las cosas salen caras. ¿En qué tiene razón Fernando? Mire, por primera vez, y se usa la palabra esa, va a haber huella digital en primarias. Sí. En un aparato. Nato, usted va a llegar al centro electoral, que es la escuela López Arellano de la Kennedy. Ahí voto yo. Entonces ahí está Voy Fernando. a llegar a votar yo ahí. Entonces, mire, Fernando va a llegar y va a haber 3 banderas. Primero va a ver para todos lados, a ver quién lo mira para dónde se va. Pero Fernando ya saben que se va. Hay 3 banderas. En cada una de esas banderas hay 1000 electores. En el En el listado de cada en uno. el biométrico. Hay 1000 electores. En el biométrico y en el cuadernillo de Claro, en votación. el cuadernillo. Entonces, mire, aquí está el biométrico que va para el Partido Nacional, tiene 1000. Aquí está el del Partido Liberal, tiene 1000. Aquí está el de Libre, tiene 1000. Correcto. Es el mismo número de urna, 2000. El mismo número de urna, 2000. Entonces, vengo yo, voy a votar y voto por Libre. Y entonces, pero después digo yo, me gustaría aparecer en las 3 censos. Y me voy para acá. Cuando me vaya para acá estoy bloqueado. Estoy bloqueado, porque sí, no puedo. Estoy bloqueado, me voy para allá, estoy bloqueado. Y al revés. Pero en lo que tiene razón Fernando es, estos 8.600 biométricos de las urnas de Libre, ¿quién los va a ver? Correcto. Estos 8.000 del Partido Nacional, ¿quién los va a ver? Y estos 8.000 del Partido Liberal, ¿quién los va a ver? ¿Quién puede manipular esa Y entonces- información o no, pero vaciarla? quítate lo de manipular. Ese es el interno de mire, cada partido. usted tiene un fenómeno que antes no se dio. Antes vos para sacar el censo tenías que irte a tus cuadernillos, ¿va? Sí, correcto. A sacar. El Partido Liberal fue el primero que sacó un censo cuando el profesor Pineda Ponce. Sí. Entonces, eso que dice Fernando no ha sucedido porque no había biométrico. Es correcto. Entonces, ahora, yo estoy de acuerdo con vos. ¿Se va a apoderar un partido de la información del otro y del otro? El sistema da para eso. Sí, sí lo da. El sistema da para eso. Entonces, ¿qué hacemos? Porque hay 3 representantes. Auditoría, controles, seguridad No, técnica, fíjate. que se debió No, haber Fernando, programado estamos desde el hablando principio. real. Ya lo que vos haces son proyecciones. Entonces, ¿qué debe hacer el Consejo? Debe tomar una decisión. Porque ahí están 3 representantes. Ahora, Renato, ¿quién maneja eso técnicamente? La Dirección de Informática del Consejo Nacional Electoral, que está formado por 3 representantes. Uno del Partido Liberal, Uno de cada partido. Y es Nacional. muy débil. Ellos son. Y es muy débil. Le voy a Aunque poner- vos digas que tienen mucha experiencia, no tienen la Le voy a capacidad de poner un programar y ejemplo. Le voy a anticipar el poner un proceso ejemplo. electoral un año antes de las elecciones, por ejemplo. Yo voy a manejar un nombre, le voy a poner un ejemplo. Una de las personas más ilustres que mejor maneja todo eso es Gerardo Martínez. Y lo querían ¿Usted lo correr. conoce? Gerardo. Gerardo sabe todo eso, sabe todo eso. O sea que no son personas que están ahí que las van a agarrar manos arriba, manos arriba. Pero que una empresa se queda con toda esa información, sí No hay se duda, puede no hay quedar. duda. Pero él, No hay pero duda. él Pero entra a la la- tecnología y a la los ley lo software dice. de Smartmatic Entonces, hasta mira, donde esa Smartmatic preocupación te lo que vos permite. tenés Ese es el de problema. qué información puede servir después Para manipularlo. para manipular, torcer, yo creo que estamos a tiempo de prevenir. Y Estamos ya a tiempo de prevenir. estás a 20 días de las elecciones. No, eso hombre. es los biométricos. Y ya te están cargando los Eso biométricos, es lo- hombre. no, pero es que eso te lo están cargando general. Pero cuando salgas de la primaria, hay cargados 120 para este, 120 para este que son de tal partido. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Hay que A tomar mí me una parece decisión. que es muy buena la cosa que vos has En la elección aportado. pasada, Renato, Para que no haya... Pero la otra cosa que quiero decir, Renato. Mire, Renato, las elecciones más disputadas
donde hay más codazo, más descalificación, Son las internas. son las primarias. Sí. Son las primarias. Porque después, mire, entre partidos no se codean. Ahora los partidos se codean entre ellos en la papeleta presidencial y Diputados. en la papeleta de alcaldes. Entonces, estas elecciones, como decís vos, deben ser muy bien vigiladas para que no haya víctimas en las papeletas electorales, principalmente de diputados. Pero no tenemos contratada ninguna empresa auditora. Pero vos Ni supervisora. ves, ¿qué es un auditor? Que el que Un está- auditor va a auditar lo que usted hace. Así es. Lo que usted Sí, hace. lo que estás haciendo. Lo que usted hace. Porque es- pero porque no es- es preventivo. No, Un es que, auditor es que no es La preventivo. auditoría es es que- antes, durante y después. Es que es correcto. Es correcto, la auditoría es para garantizar el resultado, no es para analizar el resultado. Entonces, nosotros vamos a contratar una empresa auditora. Por ejemplo, ahorita estamos con el problema viejo de la elección pasada. El software que va a manejar todo el transcurso de la información para dar resultados, para organizarlos, para asignar votos, para declarar ganadores, ¿quién lo está haciendo? ¿Quién? Nos van a decir dentro de 5 días que hay que contratar una empresa para eso. O nos van a decir dentro de 5 días que es un sistema propio del Consejo Nacional Exacto, por Electoral. eso usted va a ver O lo va a hacer Smartmatic. Tantas resistencias que hay al biométrico. O lo va a hacer, no. Porque está eso que no, plantea. yo no te estoy descalificando No, el yo no te biométrico. digo eso que vos. Estoy diciendo Si no que allá. debemos garantizar con medidas de seguridad el transcurso y el manejo de la información del Censo Nacional Electoral, porque quien tenga poder para manejar esa información que van a tener los captahuellas esos y quien te los pueda programar, ese va a ser capaz de enviarte la información de la mesa electoral hasta el Consejo Nacional Electoral, y ese software del Consejo Nacional Electoral debe ser compatible con el de Smartmatic. Ese es el problema que tenemos. ¿Tiene control los miembros del Consejo Nacional Electoral sobre esas cosas? No, dependen de lo que digan los técnicos del Consejo Nacional Electoral y los técnicos de Smartmatic que les permitan son de los acceso partidos. hacia cierto nivel de información y manejo electrónico, de manejo técnico de sus propios equipos. Y después de las elecciones, ¿con qué vamos a quedar? Amarrados. Smartmatic tiene que manejar el próximo proceso. ¿O vas a ir a comprar No. otro TREPS? Tendría que modificarlo. Y si no funciona el TREPS, Borrarlo. y si Borrarlo. los equipos estos de conectividad Todavía puede hacer satelital algo. no son tan eficientes. Y el otro problema que tenemos, que no hemos visto con claridad, Renato, porque son medidas que tuvieron que haberse tomado en administración electoral del proceso. ¿Quiénes van a manejar la conexión satelital? El aparato de conexión satelital es un aparato técnico. Claro. Sí, claro. Hay que enseñarle a quien lo va a manejar. Sí. Correcto. ¿Cuántos vas a capacitar? 1 por cada centro electoral. Y Uno tenés por cada- ahorita, uno y por tenés cada- ahorita, y tenés que manejarlos también en el control y en el manejo del captahuellas. Eso tiene No, un eso lo ha procedimiento. manejado cualquier otro. No cualquiera, no te equivoques. No es problema. Acordate que es un software que va a estar comunicado de 3 mesas y con el sistema central de envío de información Renato, a el Consejo Ahí Nacional hay un Electoral. elemento que no hemos tocado, que es el elemento humano. Por eso Por estaba primera refiriéndome a vez eso ahorita. van a haber custodios informáticos electorales, por primera vez también, uno por cada mesa. Y ahí es donde entra algo de lo que mencionaba alguno de los televidentes, y es el hecho de que al final la responsabilidad de quién va a estar en la mesa representando a los movimientos y después a los partidos es de los mismos partidos, son personas a las que hay que capacitar. Pero también se presenta el problema, Claro. por eso es que se propone ciudadanizar la mesa, porque muchas de esas personas que van a representar los movimientos de los partidos en la mesa, uno, no tienen la capacidad para hacerlo. ¿Les van a pagar? Dos, son pagados. El que paguen más, ¿verdad? Porque ese es otro elemento también. Se presenta el tema de la compra de conciencia pero en las mire, mesas. mire, y de los custodios que son los que van a transmitir. Tecnológicamente no puede cambiar el eso. acta, los custodios electorales van a transmitir el acta al Consejo Nacional Es correcto. Electoral. Los custodios son los que manejan el sistema de transmisión de resultados Exacto. de acuerdo Pero al no pueden procedimiento. cambiar eso. ¿Ah? No pueden cambiar. Ay. Vos dejas huellas y cambiás.
Es positivo todo lo que han planteado aquí los compañeros sobre las amenazas que se ciernen sobre el proceso electoral de cara a directamente. Y de ahí es donde entonces tenemos que ver qué acciones se van a tomar para neutralizarlas, qué decisiones. La participación de los partidos políticos no se debe limitar al 1 o 2 técnicos que tienen, sino que tiene que ser mucho mayor. Y les reiterar lo que habíamos planteado inicialmente, que tienen que buscar sus aliados naturales, esos 3 consejeros, en los partidos políticos y en la sociedad civil organizada para que les ayuden a blindar este proceso. Las amenazas que reciben actualmente, esas van a ser neutralizadas con la mayor participación y con el mayor aval a sus decisiones. Es fundamental entonces que ese trabajo de cara a 20 días tenga que realizarse. Una amenaza real, un desafío que plantea es lo que acaba de decir el abogado Pineda, es que las personas que van a ir a actuar como informáticos a cada mesa para lograr utilizar adecuadamente el biométrico, no se tienen en todas las mesas, no se van a tener en todas las mesas. ¿Cómo neutralizar todas esas amenazas? Entonces, por una parte, la mayor participación en este pretiempo de que se lleve a cabo las elecciones, pero también y fundamentalmente para las próximas elecciones. Pero ahí ¿Cómo nos calificó la OEA los procesos electorales en Honduras? Volvemos a la pregunta original. Democráticos de baja calidad. Técnicamente. Volvemos a la pregunta original de Renato. Y seguimos en unidad. Renato, debimos aprovechar Renato, todos estos 3 años para resolver eso. Me acaban de informar que ese problema que plantea Fernando, que es correcto, los 8.800 biométricos del Partido Liberal, Partido Nacional, los técnicos del Partido Nacional van a extraer La información. Los del Liberal también van a extraer la información para que eso no se dé. Y es una decisión que ya tomó el Consejo Nacional. Qué bien. Bueno, qué bien. eso ya neutraliza esa amenaza, positivo. Mira, Todos van a tener la misma información. que tiene el Partido Nacional van a sacar toda esa información. Van a vaciar el biométrico. Todos van a disponer de Por la eso misma es información. que Muy quienes bien. deben de ponerse las pilas. Los partidos. Los partidos que tienen. ¿Las van su a vaciar técnico de informativo. cada lector biométrico o lo van a vaciar de la base de datos del Consejo Nacional Electoral? No, la vas a vaciar del biométrico. Es distinto. El Porque el biométrico. problema es garantizar que Smartmatic no pueda tocar esa información No puede, vos. antes de que le llegue a los partidos No puede, políticos no puede. y que tampoco el Consejo Nacional Electoral quede con una base del censo, una base No puede. informática del censo de cada partido, porque eso es propiedad exclusivo de cada partido político. Veo bien preocupado a Renato. No, yo insisto. A mí me parece Mira, que va saliendo luz. Yo creo que esto puede más bien ser positivo. Pero le en lo que aumentaron se las dudas, refiere a le aumentaron las dudas, Es que ¿verdad? te digo, Me dicen Claro. a mí también aquí que la empresa auditora se adjudica hoy o mañana. La auditora que debió haber empezado el día de la convocatoria de las elecciones. Auditar ¿Qué va a hacer la empresa preproceso. auditora contratada 20 días antes de las elecciones? Pues tiene que hacer. ya Tiene no están, capacidad. Sí, pero ya Tiene no están que cargando hacer. los captahuellas. sí, pues, ya está el proceso en marcha. Pero ese es genérico, Fernando. No, pero no funciona así, Julio. Entonces, Porque el resultado después no lo puede garantizar. Pero aquí, Mayor participación Me de los parece que partidos antes de ir a la políticos pausa, con sus Lo que hay que técnicos. pedir, dice, es una reunión de los movimientos de los partidos políticos con Claro, el mayor CNE participación. y la empresa para que les explique bien todo cómo va a funcionar y así disipar las dudas. Me parece bien. Renato, Eso es correcto. Smartmatic quedó de Eso es hacerle a los correcto. partidos políticos y a los movimientos una exposición de cómo va a funcionar el TREPS. No lo ha Y no hecho. lo han hecho. No lo ha hecho todavía. Y ya están llenando los captahuellas. ¿Tú Y crees? ya están Aportar instalando más equipos. técnicos, ¿Tú crees aportar que es más justo técnicos. para Honduras, un país con una pésima imagen internacional, una sociedad dividida, polarizada y con serios problemas que la obligan a migrar, que metiéndole 2.000 millones de lempiras a este proceso a 20 días? Tengamos esta incertidumbre. Tengamos Claro. este debate. Entonces, por eso fue mi pregunta. Recuerde Y que- estas cosas, si son permanentes como institución electoral, como Consejo Electoral, porque estas cosas no se van arreglando de otra manera, sino que esperamos el último momento. yo estoy de acuerdo con usted. Pero los calendarios se definieron el año antepasado
en agosto del 2023. Ah, entonces hay Pero gente... todo eso va Mira, dependiendo de las decisiones que toma el organismo entonces, político. hay No, gente... institucionalmente el Consejo, independientemente del color y del tiempo que tengan los miembros del Consejo Nacional Electoral, Fernando, el Consejo administrativamente Fernando, vos debe conocés, tener vos conocés, una Fernando. infraestructura protectora Fernando, del proceso vos electoral. conocés. ¿Qué Y no dice la la ley, tiene. Fernando? ¿Qué dice la ley electoral? ¿En qué fecha el Consejo debe convocar a licitaciones? La ley lo dice, ve. La Como convocatoria, mínimo, pero la la preparación. convocatoria, Pero la la convocatoria. preparación. No, la preparación pero ya lo que le está. establece es un mínimo de tiempo. Pero te establece Puede una fecha. convocar, Ahora, puede ¿a partir convocar de meses cuándo antes. No puede tiene convocar? todas las herramientas el Consejo Electoral, ese es el problema también. Pero, Entonces volvemos a lo que decíamos. Hay fuerzas Externas. externas O han al Consejo habido, Nacional o han Electoral. habido, correcto, Como han han habido habido. y está todavía Mira, esa amenaza ahí. espérame. Una vez yo vine a un programa de estos aquí, cuando señalé eso, me dijeron que yo estaba boicoteando el no, proceso mira, electoral. los Y tres no es consejeros, así. los tres consejeros electorales actuales, aquí la semana pasada denunciaron que hay gente que está conspirando Exacto. Eso es lo Pero eso peligroso. lo sabemos, Eso es lo claro. contra el peligroso. proceso. Claro, eso contra es lo el proceso. peligroso. Ahora, yo le digo a Julio, mira, fuera de los secretarios de Estado, los que tienen iniciativa de ley, secretarios de Estado, El Consejo Diputados, Electoral también. ahí Consejo voy, Y la Electoral Corte en Suprema. materia de voy, su competencia. Corte Suprema. En materia de su competencia. Si ustedes tienen iniciativa de ley, ¿por qué no han visto estos problemas? ¿Por qué no son capaces de decir, miren, la ley electoral nos dice que estos son los tiempos, pero creemos que para evitar estar a 20 días de un proceso electoral, tratando de solventar cosas elementales? La ley es buena, Renato. La ley está bien hecha, pero la intención política contamina el funcionamiento de la institución llamada Consejo Nacional Electoral. Ese Consejo Nacional Pero el Electoral, Consejo con no toda está su infraestructura contaminado. administrativa... ¿Vos crees que tu representante está contaminado? El departamento del Programa Estratégico de Desarrollo del CNE. ¿Quién es la presidenta del Consejo? ¿Qué está haciendo? Fernando, ¿la ¿Dónde presidenta están los del Consejo programas quién es? de los próximos 5 años del Consejo Nacional Electoral en materia de funcionamiento administrativo y de protección del Sistema Nacional Electoral? No, están cada Fíjate 20 días, que Fernando- ahorita a 20 días de las elecciones contratando Ok. el sistema de auditoría de todo el proceso. No, hombre. Todos estos cuestionamientos deben servir para arreglar las cosas. Definitivamente, Sí, es mayor correcto. participación. Estamos bien, Lucita, hay que ponerse en términos positivos. Va. No, yo creo positivo más bien lo que has venido a alertarnos. Me parece realmente que en base a eso debemos actuar. Nos asusta un poco, quizás sean suspicacias, algunas sin fundamento, pero hay que tomarlas en serio y trabajar en base a ello. No, porque hay gente que trabaja justo para estos escenarios. Exacto, Porque exacto. le va Por bien eso hay que electoralmente y le va neutralizarlos. bien económicamente. En la crisis, De acuerdo. Además de En que el río tienen revuelto control de ganancia de político, pescadores. además de que tienen Estamos control claros. político. Acordémonos de una cosa y no la perdamos de vista en el contexto. De lo que estamos hablando es de la instauración de un nuevo gobierno, Así el es. poder político de la nación. así es. Y todos los intereses que se mueven alrededor de todas las estructuras políticas del Estado van a pegar al Consejo Nacional Electoral. Por eso yo he tenido ahora un poco más de consideración con el trabajo de los miembros del Consejo Nacional Electoral, porque hay cosas que quieren hacer y no dependen de ellos. Bueno, esa amenaza que denuncia Ana Paola Hall, Terrible. creo ¿De que dónde de ahí, crees que viene? debería haber en la Fiscalía una investigación absoluta, si es el fiscal que anda denunciando y que él ama la ¿De dónde? justicia, Yo sé- que en una semana nos diga que de dónde vienen y por qué. ¿De dónde crees Aunque que viene Renato Sí. aquí ha ¿De especulado. dónde crees que No, viene eso, Renato, Renato? Han dicho Es que que, mira, son las empresas ahí que el participaban Ahí en hay eso. intereses económicos muy grandes. El día que le delegan, el día que gana la No, licitación. pero no los intereses Espérame. económicos, hay control político. políticos también. Bueno, mira que el Pero día que en eso anuncian, más económico. el día que anuncian que es Marmatic, es la que va a encargarse de la Del TREP, Se conectividad. producen las amenazas. Ese día es que se producen las amenazas. ¿Qué asociamos? Yo te he escuchado Claro. que está esa asociación y es lógica. Oíme, pero no quita que aquí hay gente que no le interesa sistema biométrico, si eso lo dijo Coset, lo dijo Sí, correcto. Lo sabemos, lo dijo claro. Ana Así Paola es. Hall, no le interesa el sistema biométrico porque acostumbrados a garantizar que triunfan en la anarquía
Así es. e inflando resultados. Así es. Claro. Y está Entonces, bien. el que tiene más yo soy recursos. de los proyectistas, no de los proyectistas, de los que elaboramos la ley electoral que se presentó al Congreso con Mario Aguilar González, con Neto Paz, con Augusto Aguilar. Esa ley ponderamos el control biométrico y establecimos como punto esencial de Y mira que nos ha renovación llevado. y de garantía el funcionamiento del control biométrico. Bueno. O sea que los que se oponen a esas cosas podrá ser gente que cree que con dinero sucio y todo puede controlar las elecciones y están interesados en mantener control político de todos los partidos. De todos. Lógico. Correcto. Lógico. No, si son conocidos de nosotros, que están en los tres Exacto. partidos. Correcto. Son conocidos de nosotros. Hombres y mujeres. No, pero no digas que son conocidos de nosotros los que están amenazando a Cosette, porque No, te vas a no, hablar no, de no fiscalía. estoy diciendo eso. Lo interesado es que el pero proceso sea caótico. aclaremos para que no vaya a haber después Claro, una... claro. Y una no cosa esa que- cosa, No, sino que que el Ana proceso Paula- sea caótico, dice lo que dice Renato. Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con crédito oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Continuamos con más mensajes. Emanuel Berríos opina: hoy tenemos un sistema electoral que busca fortalecer la democracia, no repetir los fraudes descarados que hemos vivido. Aunque el sistema fuera perfecto, si quienes lo aplican son corruptos, sus resultados serán negativos para la población hondureña. Pedro Adalí opina: el pueblo nunca olvida, en 2002 y 2017 nos impusieron el fraude, pero hoy defendemos un sistema electoral que respete la voluntad popular. Figueroa escribe: nuestra clase política en su gran mayoría es corrupta. Podría asegurar que el 95% en algún momento de su trayectoria política han cometido algún acto de corrupción. Lo que menos les interesa es la transparencia y objetividad del proceso. Carlos Estrada opina: no es el sistema electoral el que genera corrupción, es el tradicional sistema económico que se resiste a generar un capitalismo productivo y desarrollista, respetando a los trabajadores. Son unas pocas familias las que han mantenido las condiciones de subdesarrollo. Ismael Ochoa: eso huele a que alguien ya consultó sus encuestas y las lleva de perder, y entonces está causando revuelo para tener todas las excusas para no quedar mal con sus correligionarios, escribe el televidente. Gracias, siga opinando también a través de nuestro número de WhatsApp. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con crédito oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Hoy en tu nota es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Adán Funes está detrás del asesinato del ambientalista Juan López. ¿Quién dice esto? Infobae, por favor, hacémele clip ahí. Vamos a la entrada, vamos al líder. Céntrenme la noticia para leer las primeras letras. Alcalde del municipio de Tocó, Adán Funes, conversó con al menos uno de los 3 sicarios que fueron, ahí es donde deben arreglarme para leer las primeras letras, detenidos como sospechosos de la muerte del ambientalista Juan López, según una publicación del medio Infobae. El alcalde por el Partido Libertad y Refundación está detrás del asesinato del ambientalista Juan López, según pruebas testimoniales y científicas recabadas por investigadores hondureños a cargo del expediente, señala el medio en un artículo publicado el domingo. Esa prueba ubica a Funes en conversaciones con al menos uno de los 3 sicarios detenidos en octubre pasado como presuntos responsables del asesinato de López, agrega el medio digital. 2 fuentes en Honduras, una en el Ejecutivo y otra en el órgano judicial, confirmaron la existencia de estos indicios que también están consignados en el informe de investigación al que Infobae tuvo acceso.
refiere que el Ministerio Público por su parte ha confirmado que Funes es sujeto de interés en la investigación por la muerte de López, pero está participando o no está participando para este proceso. No, no está. No, ¿verdad? Infobae recuerda también en un artículo que el 25 de septiembre de 2024, 11 días después del asesinato de López, el Ministerio Público pidió a Funes que entregara las grabaciones de la videovigilancia que tiene instalada en su casa. Pues este es el informe de Infobae que tiene en su portada en este momento tunota.com, que a propósito sigue sorteando 5 antenas Starlink con motivo de su 5º aniversario. Para las 17 que hacen falta, las 17, las 1700. Hoy en Tu Nota fue presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 empiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Farmafácil. Bienestar a tu alcance. Redes sociales es presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con crédito oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Nuestro sistema electoral está diseñado para corromperse debido a los corazoncitos que ven, sienten y hacen lo posible para que sus intereses y expectativas de poder se acoplen con la mísera realidad. Oscar Rodríguez opina: hoy quiero felicitar a Renato y sus panelistas. Así es como se deben comportar los panelistas. Necesitamos más debates como este, donde los panelistas tienen críticas constructivas de altura. Muchas gracias por opinar a través de nuestras cuentas. Recuerde seguirnos frente a frente HN. Redes sociales fue presentado por La Curazao. Promofest. Aprovecha las mejores ofertas con crédito oportunidad y llévate lo que quieras al crédito con cuota preferencial. Que trabaje políticamente, decirle que vaya a ganar. Así como ganó Jorgito, mira. Jorgito Zelaya le ganó a todos los monstruos del Partido Nacional. ¿Cuál es el mensaje que quieres enviar, Fernando? Bueno, por un lado, si funciona, Renato, Ya breve, bien resumido. Sí. Ya estamos si ahí. funciona el control biométrico y el TREPS, la tradicional inflación de resultados que hacen internamente los partidos políticos no se puede producir. Los partidos políticos van a tener que reflejar el resultado real de su votación. Entonces se acabó eso de que, pongámosle, se ponen de acuerdo los movimientos internos, pongámosle 300.000 sumémosle votos, 50 más. pongámosle 200.000. Entonces ahí vamos a ver, aquí van a haber partidos que van a salir con 200.000 votos, Renato. Yo creo, sí. Y van a haber otros que van a salir con 500.000 nada más, y que el que más saque probablemente saque unos 600.000, 700.000 votos, porque creció el número de electores independientes. Y el otro tema es que estas empresas contratadas internacionales no traen técnicos internacionales, tal vez 1 o 2 solo a dirigir el proceso, pero todos los técnicos que contratan son nacionales, son hondureños, y todos esos hondureños tienen su partido político. Y normalmente contratan técnicos probablemente recomendados de quien les viabilizó la contratación final de ellos. Esto implica que con gente hondureña y teniendo que subcontratar, porque estas empresas tienen que subcontratar algunos servicios, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, la satelital tiene que subcontratar a Tigo, a Claro, o tiene que subcontratar otros servicios. ¿A quién van a contratar? ¿Quién está detrás de esas subcontrataciones? Hay muchas cosas que están en el camino y pues para este proceso electoral ya es poco lo que hay que hacer. Contraten hoy esas empresas auditoras y traten de salvar el proceso y la credibilidad. Abogada. Los desafíos han sido planteados hoy en este panel y definitivamente el Consejo Nacional Electoral tiene que atenderlos, buscar dotar de mayor credibilidad aún lo que es el proceso electoral, y esto solo se va a hacer con mayor participación de los partidos políticos, sus aliados naturales, de la sociedad civil organizada, las auditorías por una parte y mayor trabajo de técnicos de confianza de cada partido. Muchas gracias. Y quiero llamar la atención sobre algo. Ojalá se hubiera aprobado la ley contra la violencia contra la mujer, la violencia política. No se hizo, vemos estas consecuencias. Y en general toda la violencia la condenamos, y específicamente en este caso la manifestada por Ana Paola Hall. Gracias, abogada. Julio.
Las elecciones primarias del 9 de marzo están garantizadas. Hondureño que pertenece o simpatiza con un partido, vaya a voto y escoja los candidatos más idóneos que usted cree que le van a ayudar en las elecciones generales. Octavio. El mensaje final es para el ciudadano. Al final hay que tomar correctivos, pero la herramienta final la tiene el ciudadano. Hay que votar, hay que escoger para que no elijan otros. Muchas gracias. Votar masivamente. A todos, buenos días.